por acá bostezando, pero es que ya son las 9:30 y si es hambre y si es sueño. Les confirmo que si es hambre y si es sueño, muchachos. Pero nada, trabajemos porque la verdad estoy muy contenta con esta mochila. Terminé la vuelta, 2 vueltas, sí. Terminé, esta es la vuelta 32. No, 31. Esta es la vuelta 31, la que terminé, que quedaron 3 dorados, 2, 4, 5 vino tintos, un dorado, un vino tinto, un dorado, 2, 4, 6 vino tintos, 1, 2, 3, 4, 5 dorados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Color uva, no es vino tinto, es que vengo el caballo. Un dorado, un uva, un dorado, 5 color uva, 3 dorados. Acá ya me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo, muchachos? ¿Está claro? ¿Está fácil? Igual cualquier cosa, pregunten. Buenas noches, empecemos a trabajar. Ya la mochila está grande, me caben mis hilos allá, entonces meto mis hilos allá de lo mal de chévere. No, está grande, está linda. Si alguien la quiere playerita, le hace cargaderitas y perfectamente le queda playerita. Queda bonita. No lo descarten, muchachos. Estaría muy bonito dejar la playera. No descarten esa maravillosa idea. Y dice que vamos a empezar acá y que vamos a empezar con... no, vamos a empezar, no, vamos a continuar porque yo ya la había empezado. Entonces voy a terminar esta, que esta sí es la 32. Y ya les digo cómo vamos. Esta es la 32, sí señor, la 32. Bueno, esta es la 32, yo ya les diré, pasando este motivo, cómo vamos. Hola chicas, buenas noches. Buenas noches, Luz Dari. Buenas noches, Marta Cecilia, Yolanda, Luz Dari. Buenas noches, Antonia Peñuela. Buenas noches, Rosa. Buenas noches. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo están ustedes? Yo por acá muy contenta porque hoy hicimos clases en todos los talleres. Fajón entorchado, billetera, mochila de El Tucán. Y nos fuimos para la mochila del caballo. Luego la de la selección. Y ya salimos para acá. O sea, hoy hemos dado 6 clases. Tenemos desde las 5 de la tarde en vivos. Y esta es mi clase 6, muchachos. Mi clase 6. La verdad es que tengo tantos proyectos que si me toca así. No es por dinero, muchachos, sino antes porque tengo muchos proyectos y todos los quiero terminar. Es el compromiso con los chicos que están esperando las mochilas hechas. Porque de resto, no, muchachos, de resto, relax, relax, relax. Pero sí me gusta mucho cumplirle a los chicos. Acá, a ver. Blanca Nubia, buenas noches, buenas noches. Y seguimos en estas. A ver. Ya les voy a leer qué estoy haciendo acá, chicos. Ya les leo qué es lo que estoy haciendo acá. No, y comparo con mi patrón, que sí me esté quedando bien porque ni siquiera miré el patrón. Me fui tejiendo y se me olvidó que tenía que mirar el patrón. Diana, buenas noches, señora Diana, ¿cómo está? Buenas noches. Ah, este va todo doradito, como este de acá, sí. Leemos y dice que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dorados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un color uva, un dorado. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 color uva. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 dorados, 8 color uva, un dorado, un color uva. Y acá nuevamente 2, 3, 4, 5, 6, 7 color dorado. Sí, muchachas, nos fue bien con esta vuelta 32. Ahora vamos a repetirla las 4 veces que sacamos el diseño y nos vamos con la vuelta 33 y 34.
Esta mochila es de 41 vueltas el diseño, ya hay para arriba lo que le querramos hacer, así que si ya estamos en la vuelta, hoy quedamos en la vuelta 34. Ay muchachas, está cerquita de terminar, espere que me faltó un vino tinto acá y ese salto no lo voy a pegar yo. Listo. Jennifer, buenas noches. Doris, buenas noches. Seguimos acá, chicas, tejiendo, tejiendo, tejiendo. El vino tinto. Si le quieren colocar piedritas a esta mochila, le pueden colocar, la verdad, yo veo el diseño lindo así nada más. Para las que me están preguntando que si vamos a hacer el proyecto de las tapas, espérese, no se dañen la sorpresa, muchachas, que por WhatsApp están desesperadas. No se dañen la sorpresa, que si viene un proyecto muy chévere, pero con calma. Vamos por acá. Ay, qué hermoso. Señora Doris, buenas noches, ¿cómo va? Nosotros tejiendo mucho, tejiendo con mucho cariño porque hay muchas cosas hermosas, muchas cosas lindas que tejer. La billetera se las muestro cuando ya esté hecha. ¿Por qué no se las voy a mostrar antes? Porque es un taller privado. Y se las mostraré cuando esté hecha, o sea, cuando ya esté forradita con su tul, su todo. Antes no, muchachas, no les muestro el proceso. Nosotros hicimos una mochila del pavo. Para la mochila del pavo le hicimos billetera y yo no mostré la billetera sino hecha. En el taller sí, obviamente las chicas vieron el proceso, cómo se empezó, cómo todo. Pero hasta que yo no la termine, no, porque es que yo también soy marca y yo tengo productos que sí los enseño, pero en talleres privados y no me interesa pues que estén así como al público el tutorial, que sea como comercial, no, prefiero que sea privadito porque nosotros también somos marca, muchachas, y también tenemos que tener proyectos exclusivos solo de nosotros, de la comunidad de creaciones Marie Crochet Colombia y como tal de la marca. Y así vamos a seguir sacando muchos proyectos diferentes y hermosos de la marca, o sea que no se van a hacer en público, sino en grupos privados. Y no es malo, chicos, es bueno porque entonces las chicas que tejen conmigo también van a tener un poquito de exclusividad. Un poquito porque ustedes saben que yo tejo demasiado en público, pero sí va a tener un poquito de exclusividad, mis niñas, para tejer cositas así, que no se tejen tan públicas. ¿Ustedes cómo van? ¿Qué andan haciendo, chicos? ¿Qué están haciendo? Estábamos mirando que si la selección continúa en el mundial, irnos con otra mochila de la selección. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué les parece? ¿O dejamos así? Dejamos así, no más mochilas de la selección y nos dedicamos a hacer otras mochilas que tenemos pendientes. Hablen, hablen, a ver. Muy bien, gracias a Dios, acá haciendo las tareas. Ay, señora Doris, si ustedes, miren chicas, que las muchachas que me han agarrado el ritmo a mí, que me han agarrado mi forma de trabajar, les ha ido muy bien. Porque por ahí una amiga se burló que porque no, amiga no, eso no es amiga, pero digamos así, eso no nos expresemos mal de la gente. Que hay, que cómo iba a decir yo que eso se tejían 5 vueltas diarias, que cuando se acababa una mochila. Yo saco 6 mochilas por mes, yo solita, aparte de una docena de monederos, aparte doy clases presenciales, aparte doy talleres virtuales, aparte soy mamá, ama de casa y lo hago con ese método. Yo no necesito pegármele a una mochila todo un día, no. Yo a esta mochila, por ejemplo, le hago acá 3 vueltas. Dejo la tarea para mañana, entonces le doy una vuelta más y vengo y vuelvo y le hago. Entonces, realmente yo a esta mochila no le hago sino de 4 a 5 vueltas diarias.
Y miren que ya casi terminamos, ya lo que nos falta es poquitico, pero tengo tiempo de hacer otros proyectos. Inicié la mochila de sombrero volteado, que es una mochila que vendí. Inicié las mochilas con aplique y no dejo de tejer mochilas unicolor para aplique, para recamada, para contour. Entonces sí, me funciona excelentemente bien. Yo hago una mochila en 18 horas. Mi récord es que he hecho una mochila de 240 puntos en 18 horas. Realmente la mochila, el cuerpo de la mochila con el cordón del pompón y pegarle el fajón. El fajón sí no lo he hecho. O sea, la vez que hice una mochila en 18 horas, el fajón me lo tejió mi hijo y yo tejí la mochila. Él también hizo ese fajón en menos de nada. Entonces, chicas, yo perfectamente una mochila, por complicada que sea, la puedo sacar en 3 días. Yo no tengo lío con eso, pero tengo muy claro que no tengo la necesidad de correr cuando puedo enseñarles a las chicas con calma. Si yo me pongo a sacar una mochila en 3 días, lo que voy a enseñar es, chicas, mire, ayer tejí este pedazo, hoy estoy tejiendo este y mañana termino. Listo. ¿Y qué aprendieron ustedes? Nada. No aprenden absolutamente nada de esa forma. Entonces, a mí no me sirve tejer una mochila. Cada 3 días terminar una mochila y solo mostrarles a ustedes lo que hice. No, a mí me sirve trabajarla paso a paso. Me ha funcionado. De hecho, ya llevamos 10 años trabajando de esta forma, vuelta a vuelta, y me ha funcionado muy bien. Entonces, a veces la gente se burla, pero es porque les arde en la cara que no pueden tener una forma organizada de trabajo. Yo tengo una forma excelentemente organizada de trabajo. A mí me dicen la gente, es que usted tiene muchos proyectos. No, yo tengo los que soy capaz de hacer. Yo, por ejemplo, hice 6 clases. Quiere decir que yo hice 6 tareas en la mañana. Si hice 6 clases, hice 6 tareas en la mañana. Aparte hice 4 urdimbres. Hoy salieron fajones paleteados, así que hice 4 urdimbres. Aparte de eso, contesté mensajes, me vi varias series en Netflix. Aparte de eso, cociné, obviamente. Aparte de eso, atendí una clase en la mañana, una clase presencial de una compañera que vino en la mañana a tomar la clase presencial. Entonces, estoy muy bien con mis labores, muy bien. Soy demasiado organizada, muy disciplinada y aparte cuento pues con apoyo. Con apoyo de que si estoy aquí muy encartadita tejiendo, me traen un vasito de agua, que si estoy muy encartadita tejiendo, contestan el celular, eso, porque el resto de la urdimbre, los fajones, sí me toca a mí, tejer sí me toca a mí y dar las clases presenciales, obvio que también soy la gran maestra. Entonces, sí, chicas, ahí les cuento, solo es organizarse, organizarse. Eso es lo mejor que puede hacer su merced. Loida, Rosarito, profe, no se desgaste con la gente mala usted. Ah, no, yo les cuento el chisme porque a mí me traen el chisme, entonces yo tengo que compartir el chisme. Yo no me voy a dejar el chisme para mí sola. No ve que los chismes se engordan, muchachas. Janet, buenas noches. Quisiera que me informara para aprender a tejer mochilas. Janet, nosotros estamos ubicados en Bogotá. Si usted está ubicada en Bogotá y puede venir a clases presenciales, tenemos clases de lunes a sábado de 9 de la mañana a 12 del día. Y en la tarde, de lunes a viernes, de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Si no estás en Bogotá, sí tendrías que comunicarte por interno para darte la información cómo son las clases virtuales o talleres virtuales, ya como tú quieras. Doris, y aprendemos mucho. Sí, y avanzan ustedes también, y les queda tiempo para hacer sus cosas en la casa, les queda tiempo para atender la familia, porque no tienen que correr mucho. Saben que diario es 1 horita que se dediquen, que la persona que está haciendo esta mochila se dedica 1 horita, le dice al esposo, digamos que tiene un esposo súper, que no, mi amor, ven, no trabajes, ven y te arrunches conmigo. Y ya le dices, no, mi amor, regálame 1 horita en el día para el tejidito. Entonces esa persona ya va a tejer 1 horita en el día y con eso va a hacerse su mochila sin descuidar a su esposo, a sus hijos, su trabajo, sus cosas, no. 1 horita, 1 horita. Es un método muy bueno porque usted no necesita tener 24 horas. No, usted tiene 1 hora y dice, bueno, yo tengo
de las 5 a las 6. Yo llegué a mi trabajo a las 3:30, 4 de la tarde, mi esposito llega a las 7, entonces de las 6 a las 7 voy a hacer mi tarea. O al contrario, tengo de las 5 a las 6 porque a las 6 me pongo a hacerle la cena a mi esposito, entonces tengo una hora, listo, una hora, que le toca la clase de ayer, no importa, hace la clase del día anterior, se pone al día y ya mañana hace la otra clase, pero tiene usted una horita. Que no, que es que mi hijo tenga un bebecito chiquito y duerme solo una hora al día, esa hora la dedica usted para tejer. Aproveche, aproveche. Claro, chicas, sean organizadas, ¿no? Y hay gente que habla desde la envidia, pero también desde la ignorancia. Y la verdad, hay unos métodos de trabajo, de organización que funcionan, atraen demasiada prosperidad y sobre todo el orden. Es que muchachas, ustedes tienen que tener un orden en todo, no solo el orden es la casa, no solo el orden es la cocina, el orden de trabajo. Usted tiene que tener un orden para poderse defender en un trabajo. Que usted tiene que saber que en la mañana se levanta. Si usted está acostumbrada a que en la mañana se levanta y lo primero que hace es bañarse, cepillarse, desayunar, irse a trabajar, eso es un orden. Eso es tener un orden en su vida. Lo mismo pasa con un trabajo como este. Es un orden. Yo por eso a mi trabajo no le digo emprendimiento, porque emprendimiento es cuestión de 6 meses a un año. Si ya usted lleva más de un año en un proyecto, ya no es emprendimiento, ya es su proyecto. Si vive de él, maravilloso. Que su emprendimiento ahora ya es su trabajo, es su empresa y vive de él. Si no le da para vivir, mamita, cambia de emprendimiento. O sea, uno no puede estar 1 o 2 años pegado a algo que solo le saca dinero. Yo les aviso porque es que tengo unas muchachas que hasta rifas les tocó ponerse en hacer que pesar. Les tocó ponerse en hacer dinámicas, muchachas, porque ya no les da ni para el arriendo el trabajo. Y yo les digo, no es de mala onda, cambie, cambie. Es como cuando a uno le sale malo el marido y usted se queda 15 años, 20 años con ese marido esperando a que el marido cambie. El marido no va a cambiar, cambie usted, cambie de marido y verá que le va bien. Yo sé por qué se los digo. Chicos, terminé vuelta, 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 vuelta. Vuelta 32. Vuelta 32 perfectamente terminada. Vámonos con vuelta 33. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 4, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, muchachas, sí que eso les cuento. No es que escucho unas historias que me dan hasta pecado las muchachas. Entonces, sí, cuando usted vive de algo, pero le toca ponerse a hacer dinámicas aparte para poder pagar un arriendo, muchachas, de verdad, o sea, no es de mala onda. Hay muchas opciones. No nos quedemos con lo que, ay, sí, como dijo una muchacha hoy, no nos quedemos en la zona de confort. No nos quedemos en la zona de confort. Empecemos a buscar qué nos da más, en qué nos podemos mover mejor y verá que la vida fluye. Yo se los digo de buena manera. Ana Rosso, hermoso todo lo que hace, profe divino, esos fajones, saludos, saludos, Luzda, gracias por sus consejos, gracias señora Luzdari, Víctor Hugo, hola, buenas noches, Luzdari, tan linda, me encanta, gracias, gracias, ¿me puede mostrar la base, por favor? Sí, señora, miren mi base, se la muestro acá por dentro para que vea que ella es hermosa por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera es hermosa, mire. Estos son hilitos que se me acaba el uno, le meto el otro, pero son cositas que se quitan y queda perfectamente hermosa. Ahí les lucí. No, muchachas, anímense. La vida es para los valientes. La vida no es para la gente cobarde que le da miedo. Pero recuerden que hay valientes de valientes, ¿no? O sea, hay gente que se siente valiente siendo mala gente. No, 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 no. Valientes, el que se empodera y dice voy a salir adelante y todos los días se levanta y dice vamos a salir adelante, voy a salir adelante, soy capaz, puedo. Yo se los digo porque estos días nos ha tocado un poco más duro y levantarnos un poco más temprano. Uno a veces empieza a
a calmarse un poco, a tranquilizarse y entonces ya, ay, quedémonos hasta las 7, ay, hasta las 8, no hay mucho que hacer. Estos días no hemos tenido el privilegio porque el gerente de venta está ocupadito y gracias a Dios ha tenido mucho trabajo, pero es cuestión de que uno se levanta a las 6 de la mañana, a las 7 ya está desayunado, ya está pensando unos qué se pone a hacer, va adelantando. Por ejemplo, hoy dejó el taller arreglado, hoy no dejó para mañana recoger el herrero, hoy ya dejó el taller limpio, entonces ya mañana se levanta y ya realmente está a trabajar, ya no hay que limpiar, no hay que recoger nada, no hay que acomodar hilos. Entonces, ese tipo de cosas, chicas, ese tipo de cosas les ayuda mucho. Y nosotros cuando tenemos algo que hacer, madrugamos muchísimo porque sabemos que es la única forma de cumplir con todo. Nos levantamos un poco más temprano, le hacemos con cariñito al trabajito y full, muchachas, todo fluye. Hoy se fueron todos los pedidos. Se fueron pedidos de fajones, pedidos de telar, pedidos, o sea, no fue un telar, fueron muchos telares, no fue un fajón, fueron muchos fajones. Se fue 1, 2, 3, 4. Espérese, su merced linda, espérese. Que aquí se me fueron las luces y dice dos dorados, es un solo dorado. Pero me di cuenta porque me faltó un punto y yo espérese y ya me di cuenta dónde faltó. Entonces, ¿qué? Entonces es eso, muchachas. Es eso y las cosas funcionan siempre y cuando usted le haga la lucha. Sí, yo veo muchas muchachas por ahí como, no sé, todavía desorientadas, pero no hágale muchachas que sí se puede, sí se puede, sí se puede. Tengo una amiga, ella ha hecho aretes, ella ha hecho costura, ella ha hecho cojines, ella ha hecho blusas, ella ha hecho de todo, de todo. Y ahorita ya le ha encontrado el gustico a ciertas cosas y está más enfocada en una sola cosa. Sí aprendió muchas cosas, pero ya sabe que hay una o dos o varias cosas que le funcionan, pero entonces está más concentrada en eso. En lo que ella ve que sí le funciona, en eso está al 100%. Entonces, eso, muchachas, es ubicarnos un poquito y verá que las cosas se nos acomodan. No sean impacientes, pero tampoco dejen que las cosas les caen del cielo. ¿De cuántos puntos son las mochilas grandes? Esta es mediana y esta es de 180 puntos. Ya si la quiere más grande la puede hacer de 240. 240 puntos es como una mochila grande, buen tamaño, perfecta. Ya si quiere mochilón, hasta 300 puntos son los mochilones. Vuelta 33, ya les digo cómo me quedó la vuelta 33. ¿De cuántos puntos es la base? Esta de 180. Esta mochila tiene base de 180 puntos. Es demasiado espectacular. Oiga, espérese, ¿yo qué hice acá? Acá es un vino. Ah, sí, en este queda corrido. Es que estaba mirando porque sí, queda corrido uno y ahí sí hago los 5 dorados. Eso era lo que me tenía pensando porque me quedaba así. Sí, esta base es de 180 puntos. 1, 2, 3, sí señor, 4 y 5. Perfecto. Quedó más que perfecto. Señora María Luisa, buenas noches, bienvenida señora María Luisa. Nosotros por acá tejiendo la mochila flor dorada que está quedando muy bella. Muy, muy hermosa. Ya les leo que hice en esta vuelta, que sería la vuelta 33. Sí, señor. Sí, 33. Miren lo bonita que se ve. ¿Sí ven lo hermosa que se ve? ¿Sí ven lo hermosa que se empieza a ver? Miren. Hermoso. Entonces, esta es la vuelta 33.
Y dice que quedan acá 5 puntos dorados. 1, 2, 3, 4, 5. Uno vino tinto, color uva, perdón. Un dorado, 4 uva, 4 dorados. 1, 2, 3, 4, 5 color uva, 4 dorados, 4 color uva, un dorado, un color uva y 5 dorados. Acá ya va creciendo esta parte porque tiene que quedar igualitica esa. Así de bonita. Se ve muy bien. ¿Cómo se llama este diagrama? Esta se llama flor dorado. Es mochila en crochet técnica guayú, flor dorada. Cilíndrica, muy hermosa, muy hermosa. Luz Dari, ¿dónde consigo el patrón? Me hablas por WhatsApp, Luz Dari, y con mucho gusto yo te doy la información. Mira, acá te voy a mostrar. Este es mi número. Yo soy Mari Toro y este es mi número, el 311-8977-681. Ahí me dices si ya lo tienes. Chicos, ¿qué pasó con las manitos arriba? Ay, me tienen manitos tristes ustedes. Ustedes no me tienen manitos arriba. ¿Listo? Seguimos avanzando. ¿Cómo ven eso de bello? Bueno, es la vuelta que llevamos. Ay, ¿qué hice yo mi aguja? Esta es la que voy a repetir para hacer la 34. Uy, alcanzáramos a hacer la 35, sería genial. Ay, tengo que poner a la muchacha que me hagan el fajón paleteado mañana. Esta mochila va con fajón paleteado. Lo que pasa es que desde que se hizo por primera vez siempre se hizo el fajón paleteado. Primero siempre se hizo el fajón paleteado. Y segundo, chicos, siempre se hizo el fajón paleteado, pero se hizo delgado. Ahora lo vamos a hacer más grueso. Y entonces, primero, porque el fajón paleteado nos gusta. Segundo, no sabemos si la persona que la quiere la va a querer con 2 fajones, porque las chicas que la llevan súper adelantada la mostraron como playera y gustó mucho. Como playera se ve muy bella, muy, muy bella. Entonces vamos a ver las chicas qué van a hacer. Si la van a dejar como playera o qué. Vamos a ver. Guadalupe, qué belleza de trabajo. Felicitaciones. Me gustaría aprender cómo la contacto. Háblame por WhatsApp, chicas. Alguna de ustedes que coloque mi número acá, porfa. Ah, yo creo que YouTube no deja colocarlo, ¿cierto? A mí me parece que YouTube no lo deja colocar acá en los comentarios. Intenten a ver y con eso salimos de la duda si YouTube lo deja colocar en los comentarios. Hágale, hágale, muchachas. Yo voy a pegar el fajón acá con ustedes, le hacemos el accesorio, le hacemos todo. No vayan a creer, mis niñas, que vamos a trabajar así a medias. No, 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 hay que terminarla acá. Los 4. ¿Sí? ¿Sí deja colocar el número? No. Jason, entre a YouTube y mira si deja colocar mi número en los comentarios o no deja colocar comentarios con números. Y los 5 que termina acá. Ya, porque ya toca aplastar la muchacha. Es que mochila tan hijo de madre de hermosa. Está muy linda. No, nadie me dijo si sí los dejaba colocar el mensaje con el número o no. Aquí terminando. Jace, porfa, me contesta. Aló. Hola, ma. Hola, hijo. Que si me puedo quedar donde Samir. Ah, pues si no trabaja mañana. No. Ah, bueno. Bueno, ma. Mucho cuidado, pero si es ahí, Sí, señora. bueno, cuidado con mentiras. No. Ah, bueno, mucho juicio. Bueno, ma. ¿Pero ya están ahí? No, ya vamos para allá, estamos acá en Eucaliptos. Ah, bueno, va.
¿Y qué va a comer? No, yo creo que me tendrán arroz. Ah, bueno, chao. Chao. Perdón, chicas, pero no sé por qué presentí que era David. Voy a tener que registrar ese número porque como que el amiguito le presta el número para que me eche la llamadita, que se va a quedar donde el amiguito, pero ustedes saben, muchachas, que yo no contesto el celular en el en vivo, pero cuando vi el número se me hizo conocido. Yo, es mi bebé. Es que se fue a jugar fútbol, muchachas. Y ustedes saben que si llega David, yo estoy en vivo, lo saludo, le hablo normal. Si me llama, de una le contesto. O sea, no dejo de responder una llamada de mi hijo. Bueno, y de mi esposo tampoco, pero como él está acá conmigo, pues, pero sí, aclaro eso porque la vez pasada una señora se enojó. Dijo, mira esta, llegó el hijo y se olvidó que estaba en vivo, se le olvidó que estaba explicando. Mira esta genia. Ay, muchachas, nos reímos después porque yo de una vez la aclaré y yo, no, es que desde que yo esté desde que llegue mi hijo, yo de una, hola hijo, ¿cómo le fue? Así está en el en vivo porque pues por ejemplo en este momento estamos repitiendo una vuelta que ya ustedes saben cómo va. Entonces, obviamente me puedo tomar un minuto para saludar a mi hijo. Y en este momento, pues estaba jugando fútbol y que se va a quedar en la casa de un amiguito, entonces no pasa nada. Es mayor de edad, chicos, no es un bebé, pero sí le pido de corazón que me avise. Yo no necesito que él pida permiso, necesito que me avise. Él no trabaja mañana, no pasa nada, que se quede donde su amiguito, que está aquí a 2 cuadras, esa es la otra cuestión, es acá 2 cuadras. Pero que me avise. Con que me avise yo ya quedo bien, ya sé que termino acá, ya sé que me preocupo por la cena mía y ya, y listo. Pero sí, chicos, aprendan a que hay que darle prioridad. Mi trabajo es muy importante para mí, muy, muy importante, pero pues, por encima de mi esposo, de mi hijo, de mi familia, no puede estar el trabajo. Y uno nunca sabe, una llamada importante, uno no contesta, chicas, y es algo que uno no se perdona nunca en la vida. Entonces, no, contestamos, miramos qué es y seguimos en lo que estamos. Hola, dice Avendaño, hijo. Sí, 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 sí. María Luisa, jaja, yo recuerdo. Ay, señora María Luisa, esto estaba cierto. Dijo la señora, qué genia, que se le olvidó que estaba explicando. Ah, no, claro, que se me olvidó que estaba en clase. Yo tenía que hablarle a mi bebé, a ver cómo estaba. Gracias a Dios todo es bueno, gracias a Dios me dice, no más que me quiero quedar donde mi amigo, puedo, sí, hijo, ¿qué va a cenar? Dijo, no, allá como que me tienen arrocito con huevo. No, la señora como que es muy querida con ellos. Es con los chicos que fue a pasear a Villavicencio, las chicas que saben que él estuvo en Villavicencio la vez pasada, es con esa misma familia. De hecho, es como que la única familia con la que él ha compartido muchísimo. Muchísimo, desde que estaba en el colegio compartía mucho con esos chicos y después de que salieron del colegio los llevaron a un matrimonio, los llevaron a un lado, al otro, entonces sí, lleva mucho tiempo compartiendo con ellos, entonces gracias a Dios sí son como conociditos. No es de que lo dejo en cualquier lado, no, muchachos. Igual ya es mayor de edad, pero sí, al menos para uno poder preguntar, ¿verdad que el niño se quedó acá, mi hijo se quedó acá? Uno nunca sabe. Dios permita que nunca vaya a pasar nada de que se pierda o algo. Bueno, que de pronto se vaya de parranda con una amiga, eso es aceptable. Pero sí, que uno por alguna razón necesita ubicarlo y uno más o menos sepa en dónde está o dónde cree uno que le pidió permiso para quedarse o dónde avisó que iba a estar. Entonces, sí es bueno, chicas, de todas maneras no perderle la pista a los muchachos porque yo siempre le he dicho a David, usted tiene que estar al alcance de mi mano. Cuando era chiquitico, que yo le decía, no se aleje más, y entonces, ¿dónde me hago? Al alcance de mi mano. Yo le decía, si yo lo alcanzo a usted, que por ejemplo llega a pasar algo y yo necesito agarrarlo, que está al alcance de mi mano. Ahí lo necesito usted, al alcance de mi mano. Toda la vida le dije eso, porque él, pues pequeño normal, quieren salir corriendo, jugar, y yo, no, hijo, tú tienes que estar al alcance de mi mano, que si por alguna razón se va a caer o algo, yo alcance a agarrarlo. Y siempre tuvimos como que esa frase, que mi hijo tenía que estar al alcance de mi mano, que yo pudiera protegerlo o él protegerme a mí.
Y ya hoy día pues no va a estar al alcance de mi mano, muchachas, pero gracias a Dios que uno sepa dónde están. Que fue, jugó fútbol y ya se va a quedar donde el amiguito, listo, ya me avisó, ya me acuesto yo tranquilita, con fe, no es primera vez que se queda, ya esa parte la superé, no deja de darme susto, no deja de inquietarme en el tema de que bueno, Diosito, cuídalo, protégelo, que todo esté bien, mañana si Dios quiere estaré viendo a mi hijo, ya, o sea, con toda la intención y con toda la confianza que mañana Dios mediante estoy viéndome con mi hijo que llegará. Listo. Ya, con toda la seguridad de que mañana nos veremos. Pero sí, uno siempre se inquieta un poquito el corazón, pero sí, chicas. Y hasta ahora, pues él no dice mentiras ni nada, él siempre avisa, él dice, a veces dice, mano, nos vamos a tomar algo, viene la familia de mi amigo, vienen las tías, no, no hay problema, de todas maneras. Primero, mayor de edad. Segundo, chicos, normalmente las reunioncitas familiares son en la casa del chico. Entonces, por otro lado, que me tranquiliza muchísimo. Acá. Sí, hay gente que dice, ay, profe, pero es que usted es muy preocupadita por su hijo. Y yo, no, muchachas, es lo normal. Lo normal que uno debe hacer es eso. Ay, sí, señora María Luisa, esa vez fue muy olímpico porque, claro, yo como que lo sentí, fue un ataque y yo, ve, mira, esta señora, si es mi canal, si es mi trabajo, yo veré qué hago. Y yo dentro de mí decía, ¿cómo va a pretender la señora que llegue mi niño y yo ni lo mire? Si él llega emocionado, hola, ma, me fue bien, mire qué hicimos, mire, yo llega emocionado, 5 segunditos, es que yo no hablo con él, sino, y ya, él se va para su alcoba a descansar porque al otro día estudiaba. Entonces, claro, ¿cómo no iba a aprovechar yo el saludo que él llega feliz a decirme que le fue bien, que tal cosa? Si ese día fue olímpico de esa señora. No sé si todavía esté por ahí, si todavía me sigue, si todavía me sigue mi hija, acuérdese que yo soy primero mamá y después empresaria. Mucha gente le da prioridad al contrario y no, muchachas. Las empresas se acaban, los trabajos se acaban, la salud se acaba para uno trabajar, pero la familia no. La familia es algo que uno no puede permitir acabarla. Si se acaba, que ya sea porque no, ya, o sea, se nos sale de las manos la situación, pero la familia, el hogar es algo que siempre debemos de proteger por encima de todo. Chicas, terminamos la otra vuelta. Oiga, qué cosa para rendir este trabajo ya cuando se pone así de sabroso, que son muchísimos puntos en cada vuelta. Llevamos media hora y ya hemos hecho 2 vueltas, chicos. ¡Wow! 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 Miren eso tan bello. Miren eso tan súper hermoso que se ve. Miren tan hermoso. Entonces esta vuelta quedó 1, 2, 3, 4, 5 dorados, un uva, un dorado, 4 uvas, 4 dorados, 1, 2, 3, 4, 5 uvas, 4 dorados, 4 uvas, un dorado, un uva y 5 dorados. Listo, quedó la vuelta. En este caso la 33. Vámonos con la 34 de una vez. Acá quedan 2 puntos, 3. Vamos a ir tejiendo para saber cómo avanzo. Así es, maestra. Uno nunca debe de a sus hijos, así sean adultos. Sí, y muchachas, no decirles, hay mamás, yo escucho a mamá, ay, no, es que usted ahora llama para avisar que para no sé quién, ya, usted ya es grande, haga lo que quiera. No, es grande y si todavía tienen las ganas de decirle a uno, ma, voy a estar en tal lado, qué dicha. Saber uno en qué lado están los hijos, qué dicha. Ellos consiguen esposa y a mí me parecería genial que a la esposa le dijeran, mi amor, voy a estar en tal lado. Que me voy a ir con unos amigos, mi amor, voy a estar en tal lado. Listo. Que la esposa, pues esperemos que no sea loca y vaya y le llegue allá a ver si sí está, pero que si por alguna razón lo ocupara, lo necesitara, pudiese la esposa decir, no, él me dijo que iba a estar en tal lado, entonces vamos y lo buscamos allá porque lo estamos necesitando urgente para algo. Entonces, eso, muchachos, eso me parece genial. Uno saber dónde están las personas porque por lo que sea, muchachos.
Acá doradito. Ay, no, acá empieza a ponerse más lindo. No, acá sí que empieza. Si en media hora tejimos 2 vueltas, entonces en esta media hora que nos queda terminamos esta y dejamos empezada la 35. Qué dicha, muchachas. Qué dicha que nos rinda tanto tejer esta mochila. Esto sí me encanta cuando los proyectos son tan rapiditos porque podemos iniciar nuevos proyectos. Listo. Y vamos a tejer acá. Ya ahorita les leo qué fue lo que hice. Uy, qué tuto. ¿Por qué me tutas? No, que nos tocaba levantarnos a las 7 de la mañana porque este man trabaja. Ay, mi amor, me alegra tanto verte. Tiempo a su casa. Ve, mi amor, y traes pancito o algo para que comas. Ya todo está cerrado. Mira, hijo, entonces ahí hay resobado. Sirve lechita con resobado y come. Ay, muchachas, me dio la sorpresa mi bebé que llegó, qué dicha. Gracias, hijo, por venir. Claro, tienen que madrugar, no, hijo. Claro, el chico trabaja. Y miren, chicos, que yo soy igual. Yo le digo a David, si se queda un amiguito de él acá, que si David trabaja, se me levanten a la hora que David se vaya y se van. ¿Por qué? Porque yo me siento a trabajar, a atender alumnos desde las 9 de la mañana. Entonces, si por ejemplo David se va a las 9 a trabajar y me deja un amiguito acá, dígame yo qué hago con él. O sea, ¿qué hago con él en el son de que el muchacho, si se queda ahí encerrado en la habitación, pues para dónde va a pegar? Esperen que yo acá, aquí va uno sobre dorado, ¿sí? Va es acá, 3, sí, uno sobre dorado. Entonces que le dijeron lo mismo, que el chico se iba a las 7 en punto a trabajar. Claro, muchachas, quiere decir que a las 7 deben de salir todos, porque la mamá se va a trabajar, el esposo trabaja, los otros niños estudian, trabajan. Entonces, claro, en la casa no queda absolutamente nadie. Lo correcto es que todo el mundo se vaya a esa hora. Me parece correcto, no me parece mal. Si van a estar en la casa, no hay problema, pero si todos trabajan, que la mayoría de personas se tienen que levantar a las 4, 3, 4 de la mañana para salir a las 6, 7 de la mañana a trabajar, pues lo correcto es esto. Pero, ay, me alegra tener a mi bebé acá en la calle. Si ven, muchachos, que uno no debe estresarse tanto, me pongo yo a decir, ay, no, no sé qué, no sé qué, igual no se iba a poder quedar. Entonces así ya él sabe que llega a la casa y encuentra a la mamá feliz esperándolo. O no esperándolo, pero que es una sorpresa para mí, una sorpresa muy chévere ver que llega mi niño juiciosito después de jugar un partido, relajadito, hermoso. Muy bien. Aquí seguimos. Y miren, chicas, que siempre fue así. La vez pasada, recién cumplió los 18. Que no voy a ir porque me voy a tomar algo con unos amigos. Entonces me invitaron por acá a una fiesta. Yo creo que me voy a quedar, no sé qué, no sé qué. Yo lo vi como raro porque era una de las primeras veces que decía que se quedaba por fuera. Yo, hágale, hijo. Lo único es que si va a llegar tarde, me avisa para yo estar pendiente. Si no va a llegar, me avisa dónde se va a quedar, hijo. Y ya. Dijo, sí, más, sí, no, no, nos vamos a tomar algo, vamos a salir, vamos a discotequear y más tarde llegamos o... Sí, sí, ya lo aviso, ya lo aviso. Cuando mentira, muchachas, a los 15 minutos llego yo, ¿qué pasó, hijo? No, ma, nos pusimos a pensar, que qué boba, trasnochar, que no sé qué. Entonces yo con David siempre he sido así, como que quiere salir, vaya, hijo, mucho cuidado y ya. Pero también se ha ganado la confianza. También es que él se ha ganado la confianza. Nunca ha hecho algo incorrecto que yo diga no me gustó. Las veces que han salido con Jason a tomarse en algo, dice Jason que él es muy tranquilo a la hora de tomarse algo, que es muy calmadito. Entonces, digamos que tiene antecedentes muy chéveres como para que una mamá esté tranquila. Por ese lado, gracias a Dios. Chicas, les voy a leer la vuelta 34. Qué dicha que vamos a alcanzar a terminar esta 34 y empezar la 35, muchachas. Vuelta 34, ya se las voy a leer. Señora, dice User, buenas noches, bienvenida. Vero, hola, ¿qué están tejiendo? Una mochila guayú, Vero. María, buenas noches, bienvenida. Una mochila guayú.
una doña mochila. La estamos tejiendo en técnica guayú, que son puntos bajos, guardando hilos alma, chicos. Esta es la técnica guayú, es una técnica muy chévere. Para mí es una técnica muy chévere. Y seguimos acá. Puntos, puntos. Listo. Ya vamos a terminar, muchachas. Ana Eugenia, profe, vio mi fajón arhuaco. Ay, señora Ana Eugenia, espectacular. Mañana, señora Ana Eugenia, saco tiempito. Oiga, ¿yo en dónde le enseñé a usted ese fajón? Mañana saco tiempito y le enseño cómo lo pega, porque es que vea, el original viene en círculo, entonces la verdad la forma de coserlo es la misma que se utiliza arriba, pero este por quedar desmechadito abajo normalmente se pega diferente, pero yo de todas maneras, señora Ana Eugenia, mañana le explico, porque se puede como el fajón paleteado. Se puede, se puede. No es la forma correcta porque el fajón arhueco tiene una forma correcta de pegar. Pero en el caso de nosotros, que lo hicimos abierto para poder que ustedes entendieran fácilmente y no fuera tan complicado, se le puede cortar las mechitas, colocarle pegante para coserlo a la mochila como se pegan los otros fajones. O al contrario, hacerle un dobladillito. O sea, hay muchas maneras de pegar, sino que la correcta es la que pegan los indígenas, pero cuando queda redondo la punta. Y esta vez no se pudo hacer redondo porque como esta es la primera clase de ese fajón, cuando ya uno lo hace, ya la siguiente clase es tejerlo redondo. Pero sí nos tocaba con la clase de principiantes, chicos, no podíamos saltarnos esa clase por nada del mundo, porque pues si no, no iban a entender absolutamente nada. Pero sí, ese fajón le quedó espectacular. Pues señora Ana Eugenia, le cuento que es la única que me ha enviado tareas. De hecho, ni yo lo he terminado porque yo no tengo mochila para pegarle. La otra mochila me la pidieron con otro fajón paleteado. Ni yo lo he terminado, pero me encanta que usted lo haya hecho porque sí se puede y con esas instrucciones. Nada más, no hay que hacer otra cosa, sino exactamente lo que usted hizo. Entonces sí me alegro mucho que alguien aproveche las clases, que una persona aproveche las clases, ya para mí es bendición. Igual aprendió algo nuevo, señora Ana Eugenia. Lo enseñó para las mini, fue para las mini, listo. Entonces mañana a las mini le doy la clasecita de cómo se pega. Ay, muchachas, miren esto tan hermoso, miren eso tan bello. Bueno, acá todo color vino, 2 dorados, 1 sobre vino, 1 sobre dorado, 3 color vino. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dorados, 3 color vino, 6 dorados, 3 color vino, 2 dorados y todo color vino. Miren, que sí estamos tejiendo esta vuelta, exactamente esta misma vuelta. Eso estamos tejiendo, chicas. Terminemos, que me faltan 2 hitos nomás, 2 motivos y habré terminado, chicos, para dejar la vuelta 35 empezada. Si ve que cada vez es más rápido, muchachos, tejer esta mochila porque cada vez tengo más puntos del mismo color. Entonces, por eso cada vez es más rápida. Seguimos acá. Estos 3. Seguimos acá. Si ven lo fácil que es esta mochila, mire que tenía chicas que me decían, ay, profe, no es tan difícil, y yo, no, no es tan difícil. Y empezaron a tejerla y ahora sí me dan razón que no es tan difícil. Ah, ¿quieren ver la rosada? Es verdad que una señora me dijo, profe, deje ver la rosada que le envió la señora. Espérese. No la puedo demorar mucho, pero miren, es exactamente esa. ¿Sí ven? Mírenla, exactamente esa misma.
ya terminada. ¿Sí ven lo hermosa que se ve? Ah, ¿cómo la ven de divina, muchachas? ¿Cómo la ven de espectaculares ustedes? A ver, ¿qué me dicen por acá? Ay, mire, por acá la señora Betty me mandó fotos de la que empezó. Mire cómo se ve de linda. Ay, ese fondo se ve en todo su esplendor. Ay, muchachas, gracias, gracias por estar tejiendo. Gracias, chicas, por estar tejiendo conmigo. Ay, qué cosa tan bella. Muy linda todos esos diseños, muy, muy lindos. Muy lindo todo, chicas. Qué gracias. Si ven la rosada, lo espectacular que es. Ay, muy bella, chicas. Muy bella esa rosada. Listo. Los dos doraditos. Lo enseñó. Sí, entonces sí lo voy a hacer allá en las mini. ¿Cómo lo puede pegar? No, a mí me toca hacer un taller de fajones arhuacos, pero uy, muchachas, ese taller le tengo un poquito de perecita porque es demorado. De fajones, fajones es demorado. Las mochilas son demasiado demoradas. Ahora el fajón, ay, el fajón es otro tema. Yo conozco arhuacos que saben hacer mochila, no saben hacer fajones. No saben, muchachas, porque es muy complicado, muy enredadito. Acá todo color vino. Listo. Esperen acá. Ya voy a terminar, muchachas, este último diseño. Y listo, nos vamos para la vuelta 35. Y apenas les voy a dejar la vuelta 35 empezadita y apenas será la horita larguita. Ay, acá solo 3. Los dorados. Eso. Eso, acá nada más, muchachas, ya terminando. Sí, sí, al fin le dimos el número de WhatsApp a la señora, ¿cierto que no? ¿Quién fue la que preguntó el número de WhatsApp y al fin no se pudo colocar ahí? Si por ahí está la compañera que me diga y vuelvo y le doy el número. Y si no, creo yo que acá por interno yo tengo el número de WhatsApp en algún lado en mi perfil del canal. Yo como lo coloco en todas partes donde me permitan dejar mi número. Listo, terminando el último motivo. Listo, y empezando el otro. De una vez, terminando y empezando, terminando y empezando. Esperen, chicas, porque este es mi hilo. El hilo alma ya también se está acabando. Listo. Y todo color uva hasta allá. Ay, ahora sí que vamos a terminar esta vuelta. No, chicas, nos rindió mucho. Es que claro, ya son muchos puntos de un mismo color y el cambio del color es lo que hace que sea como demorado. Listo. Acá todo color vino. Aquí no hay lío, muchachas, porque todo queda color vino hasta llegar al final. Ay, espero que ese celular se agacha más. Es que como que
Ya este aparatito donde lo coloco ya no me está funcionando tanto. Acá, punto sobre punto. Listo. Empezamos vuelta 35, muchachas, ¿cómo puede ser? Gracias, gracias, señora Estela, gracias. Vuelta 35, qué maravilla. 2, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 2, 2 y ahí. ¡Ay, maravilloso, maravilloso! Bueno, vamos a tejer esta, les leo qué fue lo que hice y listo. A dormir se dijo. 2 dorados, 2 color uva, 2 no acá, sí, 2. O sea que acaban corridos 2, sí, acaban corridos 2. Ay, espere que se me acabó mi hilo alma. Miren. Miren el hilo alma, el poquitico que hay. Tengo que abrirlo. Miren. Tengo que abrirlo. Y por ahí agarro este para convertirlo en 3 hilos alma. Miren, al pasarlo así, ya no quedan 2, sino 3. Listo. No voy a hacer mucho, solo ese poquito solamente para enseñarles la vuelta 35 y ya. ¡Ay, muchachas! Quedamos a 6 vueltas de terminar. ¡Ay, qué dicha! 2 dorados, 4 color uva, 1, 2, 3, 4. 2 dorados, 1 color uva. Cuando yo empecé esta mochila, las chicas tenían tanto miedo que a mí me tocó enseñarla de 2 formas para empezar. El fondo de 2 formas. Yo lo empecé de una forma y que no, profe, que porque la vez pasada fue muy complicado. Me tocó enseñarla de 2 maneras. Esas mujeres no tenían, no sé, no tenían la seguridad que nos iba a quedar bien. Porque cuando yo la tejí la vez pasada, muchas chicas tuvieron, pero vea, no, es que sin mentirles, eran más las que decían, no, profe, está mal, que está bien. Y miren lo sencillísimo del diseño, lo sencillo. Entonces, tenían muchos nervios esta vez, que porque pronto, que no sé qué, nada. Yo les expliqué súper bien las primeras 2, 3 vueltas. Esperen que ahí había hecho un nudito. 2, 3 vueltas y listo, ya se fueron. Y sí le tenían mucho susto a esto, a este patrón, a este diseño, que sabiendo que no, o sea, difícil no es. 2 color uva y 2 dorados. Listo. Uno, 2 también. Y acá nos fuimos ya todo color uva. Acá. Precioso trabajo, precioso. En este momento estamos en esta vuelta. Acá, todo color uva, que sería la segunda vuelta. 2 dorados sobre dorado, 2 color uva sobre uva, 1 dorado sobre uva, 1 dorado sobre dorado, 4 color uva, 2 dorados, 1 color uva, 2 dorados, 4 color uva, 2 dorados, 2 color uva, 2 dorados. Así va esta vuelta y el resto todo color uva, muchachas. Y quedamos en la vuelta 35, a un pelito de terminar esta mochila. Ya estamos a un pelito de terminarla, chicas. Nos vemos mañana.
Nada, chicas, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga. Sí, muy hermosa rosada con fucsia con negro, divina. Hasta mañana, muchachas. Se cuidan mucho. Que